Buen día, ingeniero. Buen día. Rocío, esa hoja de trabajo, ¿cuándo la compartiste tú con estos chicos, con ellos? ¿Qué hojita, licenciada? La de las exposiciones. Se les compartió. Bueno, de todas formas les voy a pasada. están No sé qué hoja dice, si la hoja de ponderación, esa solo la tiene usted. vaya, gracias. Gracias, Rocío. Entonces, bueno, buen día a todos y todas, bienvenidos. Esperemos un par de minutitos a que ingresen más. Van 128. Vamos a ver cuántos logramos que se conecten, ¿verdad? Buen día. ¿Es Esteban o Esteban o Steven? Buen día, Rebeca. Es Esteban. Gracias, Esteban. Yo dije, ya no me va a contestar. Fíjense que vamos a, primero pues les agradezco a todos, ¿verdad? Por su presencia y por haber aceptado llegar a este acuerdo, ¿verdad? Para que ustedes también pues vayan avanzando y vayan ya terminando de armar su zona, ¿verdad? Ya vayan finalizando ustedes de tener esos puntos de zona. Y bueno, pues algunos temas, como yo les decía, que sí son propios de los cursos, pero hay otros temas que también es importante que tratemos y que ya en la programación general de la facultad, pues no estaban contemplados. Y ustedes, pues que están ahorita en el primer semestre, sí es importante que los vean, porque fíjense que ya cuando están en el tercer semestre ya es muy difícil, ya sus tiempos se hacen muy cortos y por más que por parte de la comisión estudiantil se quiera abordar esos temas es bien difícil, ya los docentes los acaparan totalmente, entonces por eso aprovechar tal vez ahorita estos tiempos. Les voy a indicar cómo es que vamos a estar calificando. El trabajo escrito va a quedar de 4 puntos para el uso de biblioteca y redacción técnica. Y la exposición van a ser 6 puntos para el curso de seminario, plan de estudios y normativa universitaria. Vamos a estar calificando, ¿verdad? En el escrito, como siempre, que cumpla pues con todos los requisitos que se les piden. Carátula en formato APA, séptima edición, las referencias consultadas en formato APA, el análisis del tema, no más de una página, ortografía y redacción. Y en la exposición les voy a decir así rapidito para no tardarnos mucho. Trabajo en equipo y buena organización grupal, presentación personal de los integrantes del grupo, uso del límite de diapositivas establecido, cumplimiento y buen manejo del tiempo de la exposición. Y miren, al finalizar, sí, pues esperamos que por parte del grupo pues surjan algunas preguntas, ¿verdad? Y nosotros con Rocío también, ¿verdad? En algún momento pues podemos preguntarles o consultarles. Entonces se ponen ustedes de acuerdo también para quien responda la pregunta. Creo que ya lo tienen eso preparado. Entonces vamos a iniciar. Fíjense que tengo las 8:06. 8:06 son. Entonces, y han ingresado 155. No sé si todavía damos un tiempito par de minutos en lo que ustedes se preparan o ya están listos los del grupo. Los grupos, ¿verdad? Esperemos solo un par de minutitos. Miren, ¿y cómo les fue con la organización?
¿No les costó mucho a estos primeros grupos? Sí se pusieron luego de acuerdo y participaron todos. Quiero ver. Ah, bueno. Ahí más o menos, ¿verdad? Sí, es que así cuesta más porque son... Muchos. Exacto. Sí. Tienes razón. Habían ahí varios líderes. No lograban ponerse muy rápido de acuerdo. Solo me ahorita. Buenos días, licenciada. Buen día. Perdone una pregunta. Solo con la hoja de trabajo que usted nos había dejado en la V, esa no sé si ya la tienen activa para contestarla a la que usted nos había dicho. Es que yo ayer intenté, pero me decía que no me aceptaba. No, fíjense que todavía no. Cuando finalicemos las exposiciones, les vamos a indicar y ya se las vamos a estar colocando el día de hoy. Hoy al finalizar las exposiciones ya les decimos exactamente la hora para que puedan ingresar. Ah, vaya, gracias. Y gracias a ustedes. Ya perdí mis puntos. Me había asustado. No, ahí les vamos a explicar. Ah, gracias. 8 y 8 tengo. Miren, si están ya, entonces, si quieren, iniciamos, ¿verdad? Iniciemos ya con los primeros grupos, con el primer grupo. Bienvenidos y bienvenidas. Los dejo entonces a ustedes. Ustedes son los que dirigen ahorita. Hoy, cualquier cosa, siempre estamos nosotras aquí pendientes. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos los grupos 1, 2, 3 y 4 y nos toca hablar sobre el acoso escolar. Los dejo con mis compañeros. Disculpa, tu micrófono está apagado. Gracias por el aviso. En este caso, vamos a hablar todos sobre el acoso, más enfocados hacia el acoso escolar. Pero, ¿qué es el acoso? El acoso es cualquier forma de maltrato fisiológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El verbo acosar refiere a la acción o una conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro. ¿Qué experimenta una persona acosada? Una persona que sufre de acoso puede experimentar problemas a nivel físico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel académico. Cuando nos referimos a problemas académicos, hablamos de un bajo rendimiento en sus notas, en sus exámenes, en una baja participación, que se refiere a que no tiene intenciones de aportar nada a su clase, y una pérdida del entusiasmo al asistir a clases, ya sea al colegio, a la escuela, a la universidad o a su centro educativo. Sufre problemas físicos, sociales y emocionales, tales como depresión, ansiedad, tristeza, soledad, cambios negativos en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos de sueño, poco interés en los hobbies que antes tenía, entre muchos otros problemas. El acosado siempre se va a sentir expuesto al acosador y nunca va, en toda su vida, va a sentirse solo o va a sentirse nervioso. Puede llegar a tener pensamientos suicidas y en el peor de los casos, esto puede terminar en el suicidio. La necesidad de detenerlo y cómo frenar al acosador. La intimidación o el acoso puede tomar distintas formas, pero todas por igual causan el mismo daño. Una persona
puede cargar por el resto de su vida con ese daño. Por eso es muy bueno saber cómo frenarlo o cómo poner un límite a los acosadores. En este caso, nosotros les planteamos 4 métodos que según nosotros son como de diferentes ramas, viendo de diferentes puntos el acoso. El primero es pedir al agresor que se detenga. Esto si en caso la víctima se siente cómoda dirigiéndole la palabra al acosador o si se siente seguro dirigiéndose hacia él. La segunda sería díselo a alguien para que el acosador se detenga. En este caso, viéndolo desde el punto de vista que la víctima no se siente segura acercándose al acosador y no quiere dirigirle la palabra. Entonces, nosotros nos dirigimos con una persona de autoridad y ellos ya se encargan de lidiar con el acoso. La tercera sería tomar las medidas inmediatas. Es más que todo para terceras personas, para los que somos espectadores de algún tipo de acoso, sea de nuestros amigos o compañeros, pues también queda en nosotros el poder actuar y el poder ayudar. Y la cuarta sería mantener la calma. El objetivo del acosador siempre es obtener una respuesta emocional de su víctima. Entonces, mientras nosotros más ignoremos el acoso, puede que se detenga. Entonces, es como que la recomendación más fácil cuando está comenzando el acoso es simplemente ignorarlo y hacerlos de los oídos sordos. Consecuencias y reflexión sobre el dolor que provoca. Cuando se hace una reflexión del bullying, siempre se habla de cómo identificar este fenómeno. Por lo tanto, como alumnos, debemos entender cuáles son los síntomas que nos permiten descubrir si un niño, una niña, un adolescente, un compañero o incluso un familiar está sufriendo de este acoso dentro o fuera de las aulas de clases, y partiendo de esos conocimientos podremos establecer las soluciones a este problema social. Sin embargo, más importante es la prevención y la detección a tiempo del maltrato para ofrecer tratamiento mediante orientación psicológica tanto a quienes han sido víctimas de este tipo de abusos, a los que incurren en ocasiones. Esas actitudes son aprendidas o adquiridas en el núcleo familiar, escolar u otros entornos, lo que determina que el agresor puede estar siendo atacado, maltratado o abusado en un entorno que se supone de confianza. En esta presentación nos dedicamos a realizar una reflexión del bullying en los espacios de formación académica, ya que es allí donde inicia la educación de los niños y, por consiguiente, es la etapa en la que se forja su personalidad, carácter y habilidades sociales que lo convertirán en un adulto en el futuro. Y si es víctima o causante de acoso escolar, ello puede repercutir en su adaptación, socialización, depresión, dificultad para establecer relaciones sanas con otras personas y demás efectos que le harán menos posible el desenvolvimiento en la sociedad. Buenos días. El acoso escolar es un problema realmente complicado. Si fuera sencillo, hace años se hubiera erradicado. Es extremadamente difícil establecer la relación de causa y efecto, y para terminarlo de complicar, los acosadores, el acosado y los observadores son niños. Acoso siempre ha existido, pero ahora, con el uso de redes sociales y videojuegos, el acoso se ha sofisticado. En general, el acosado se encuentra solo ante el acosador. Los observadores en general son niños y no le dan importancia a la situación. Lo más difícil para terminar con esta relación es que el acosado se arme de valor para enfrentar al acosador. Y de aquí en adelante tengo un largo etcétera que podría consumirnos el resto del periodo de clase, pero lo vamos a dejar por ahí. Sin pretensiones de ser especialistas en el tema, nos atrevimos a exponer a continuación las posibles maneras de solucionar esta problemática. Primero, explicarle a los niños lo que es acoso y cómo enfrentarlo de manera segura en caso de que llegaran a sufrirlo. Segundo, mantener abiertas las líneas de comunicación, hablarles de forma regular, escucharlos y comprender sus preocupaciones. Tercero, dar el ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. Cuarto, un debido uso de redes sociales con el control de contenido de lo que reciben y de lo que publican. Quinto, identificar los síntomas. Cada niño tiene su propia personalidad y puede responder de diferente forma al ser acosado.
Sexto, debemos de tomar nota de los cambios en su comportamiento. Finalmente, lo más importante para detener el acoso es que el acosado decida terminar con esa relación. Lo más probable es que esto no suceda. Muchas gracias. Bueno, eso fue nuestra presentación sobre el acoso escolar. Espero que se haya quedado claro y si no, pues estaremos contestando dudas. No sé si alguien tiene alguna duda. Vaya, muchísimas gracias. Y gracias por su presentación. Estuvo muy bonita, estuvo muy buena. La verdad es que sí abarcó bastante sobre el tema. Como nos decía el ingeniero, pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pasaríamos días hablando sobre este. Y sí, ustedes abarcaron todo, la parte también sobre, mire, en el caso del acoso sexual, del acoso escolar, perdón, fíjense que sí tiene problema, por supuesto, el acosado, pero también el acosador, ¿verdad? Incluso a veces hasta es más grave el problema, porque para él va a ser más difícil sobrellevar también en adelante la vida, pensando que dañando a otros puede estar bien, ¿verdad? O ser feliz. Entonces, pues los dos requieren también atención, porque igual el otro trae arrastrando traumas también, problemas, y entonces todo como que lo desecha sobre el acosado, ¿verdad? Yo les preguntaría, si ustedes vieran un caso de acoso, ¿verdad? ¿De qué forma podrían actuar ustedes? Por lo menos que me dieran un ejemplo de cómo podrían ustedes ayudar a la persona que está siendo acosada, ¿verdad? En ese momento. Y después vamos a ver qué dice Joshua y José. Pues, en este caso, una de las maneras más efectivas en las que podríamos ayudar a la persona que está siendo acosada es notificando a la autoridad más cercana que tengamos o a la de mayor competencia, puesto que ellas son las que pueden ayudar de mejor manera al afectado. Así es, muchas gracias. Gracias, José. Para quienes levantaron la mano, quiero ver aquí. Delmi. Saludos. Buenos días. Pues yo ya viví una experiencia similar de acoso con un catedrático cuando iba en básico y al principio me daba miedo así como que decirle a mi mamá, pero hubo un momento donde él ya se pasó. Ay, permíteme. Y yo ya no aguanté más, o sea, exploté y le fui a contar a mi mamá porque esa era la persona que más le tenía confianza y ella fue la que actuó en ese momento. Ajá, excelente. Muchas gracias, Delmi. Sí, miren, con los niños, pues los papás podemos intervenir, ¿verdad? El problema es a veces cuando ya están en la universidad, que ya no dicen nada y pues como que se ven forzados a tener que resolverlo por su propia cuenta. ¿Quién más levantó la mano? Fíjense que ya no me aparecen aquí. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, dígame. Con relación a la pregunta licenciada, yo estuve en los dos planos. Fui acosado de niño y fui acosador de adolescente. Fue como venganza de lo que me había pasado de niño. No me siento orgulloso de lo que hizo, pero bueno, tampoco puedo agarrar un borrador y borrar lo que ya hice. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Uno no se expone a la vista de alguien que pueda tomar ese tipo de acciones, alguien que lo pueda reportar a uno. Cuando a mí me acosaron, el tipo buscaba la oportunidad que estábamos solos para acosarme. Y yo me la tuve que batir de la manera que mejor pude. Y cuando me tocó estar del otro lado, pues también, ya siendo adolescente, uno es el rey del mundo, ¿verdad, licenciada? Entonces, ya poco le importa que le hagan lo que quieran hacer. Afortunadamente, mis acosos no fueron, no pasaron de ponerle papelitos de soy un bruto, ponerle cola a alguien.
Fue, le prendí fuego abajo a un escritorio de alguien al que acosábamos, pero lo acosábamos todos, no era solo yo. Y empezamos a decir todos fuego, fuego, fuego. Pero le reitero, lo más difícil es que lo detecten a uno, alguien que pueda tomar una acción de ese tipo. Uno es suficientemente hábil para esconderse. Su Micrófono apagado, licenciada. Gracias. Fíjense que es que en esta computadora me está costando un poquito, porque no es mía, entonces me está costando. Fíjense que sí, muchísimas gracias, ingeniero, por contar su experiencia. Se da mucho también en algunos colegios que no son solo de hombres o mujeres, también se da pues en los mixtos, pero yo he sabido que a veces en colegios así de hombres es como muy fuerte. Fíjense que en mi caso pues yo sí fui, podríamos decir, acosada, ¿verdad? O sea, yo sí sufrí de acoso. Con el tiempo, fíjense que yo ya reflexionaba, yo decía, bueno, pues la verdad es que daba un poco de risa los apodos, los chistes, pero incluso en la calle, ¿verdad? Y a veces también crecer uno en un pueblo donde toda la gente se conoce, también es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, sí, más en algún momento nosotros lo hemos sufrido o hemos sido también acosadores, entonces siempre pues apoyar para tratar de detenerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, Esmeralda. Buenos días, licenciada. Creo que, creo que esto está como que tipificado hasta ahora, porque antes todo el mundo acosaba y era acosado, pero no lo veíamos como eso, sino era como un juego o algo como que, alguien me cae mal y la molesto y ya. Pero ahora sí creo que por el pasar del tiempo y ver los daños que realmente esto causa, no solo en la adolescencia, los niños y ahora de adulto, ¿verdad? Lo vemos un poquito más, pero creo que es como que algo que no es correcto, pero como que lo vemos hasta ahora, ya más tipificado, no como antes. Y creo que al pasar del tiempo esto ya ha llevado no solo a secuencias psicológicas, sino que esto ya es como la pauta para algo ya, ahora algo más fuerte, como ya como violencia, o ya se mete más a lo sexual, y todo esto trae consecuencias, ¿verdad? Pero eso ya es como que ya lo vemos nosotros ahora que estamos ya más grandes, ya desde otro punto de vista. En cambio, antes como éramos jóvenes, pues ya lo mirábamos como algo divertido y cosas así. Es cierto, sí, exacto. Muchas gracias, Esmeralda. Sí, la verdad es que sí puede llevar a consecuencias también graves, ¿verdad? Entonces sí es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Sí, Alison. Vamos a escuchar a Alison. Sí, con lo que decía Esmeralda, pues tiene mucha razón. O sea, antes se tomaba como muy a la ligera el acoso, incluso desde el punto de vista de los padres, o sea, cuando sus hijos se quejan, muchas veces lo tomaban como, están jugando, es entre niños, son bromas de niños. Pero pues si el niño se está quejando es porque se siente mal con lo que le están diciendo, lo están incomodando y no, incluso después los pobres niños ya no quieren ir a estudiar. Entonces, siento que también hay que cultivar eso en los adultos más que en los niños, porque muchos adultos lo veían como cuando ellos eran pequeños, que era una broma, y ahora lo siguen viendo así hacia sus hijos. Pero si una persona se está quejando y está alzando su voz, pues hay que escucharlo, no importar su edad. Exacto, sí. Muchas gracias, Alison. Sí, tienes razón. A veces los propios papás pues también lo propician, ¿verdad? Entonces, nosotros pues ser conscientes del daño que puede ocasionar y a la larga también el acosador también, miren, el acosador también va a tener consecuencias, porque como hablábamos la otra vez, todo lo que uno hace pues siempre tiene una consecuencia. Yo los felicito, estuvo muy, muy bonita su exposición. Yo sé que el tiempo es muy corto, ¿verdad? No nos da tiempo mucho a hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes, pero en la medida que ustedes puedan, pues también lean, investiguen, si ustedes se sienten acosados, ¿verdad? O si ustedes en algún momento se sienten también del otro lado, ¿verdad? Autoevaluarse y reflexionar también sobre lo que estamos haciendo. Entonces, los felicito a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su aporte y vamos a continuar ya con el segundo grupo, ¿verdad? Con la segunda parte de los grupos. Les voy a agradecer mucho, miren,
Si colocan bien su nombre también, así como este grupo de ahorita, que aparezca su nombre, por lo menos un nombre y un apellido, ¿verdad? Y recordemos pues la presentación, ¿verdad? Que es bien importante. Vamos a ver. Entonces les dejamos el tiempo a ustedes. Voy a apagar yo aquí para que ustedes ya puedan iniciar. Buenos días, nosotros somos los grupos 5, 6, 7 y 8 y nos toca hablar sobre las adicciones y los tipos de adicciones. Buen día. Una adicción es una enfermedad física y psicológicamente emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia o actividad relación, que se caracteriza con un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Las adicciones psicológicas se dividen en comportamientos, que el primero, como podemos ver, es el sexo, ya que es una necesidad básica al ser humano, a la comida creando obsesividad y a lo siguiente, que es a los juegos como el póker, apuestas deportivos y ruletas o juegos al azar. El conjunto de comportamientos que se repiten sin que las personas puedan hacer algo o controlarlos como objetos o aliviar la tensión. Las emocionales también ocurren con adicciones psicológicas, que es cuando las personas dependen de alguien o sienten necesidad de estar con alguien la cual perdieron. Gracias. Otro ejemplo de adicciones psicológicas sería el trabajo. Aunque sabemos que trabajar es necesario para subsistir, esta adicción se da cuando la dedicación a la actividad laboral se vuelve casi prioridad absoluta para esta persona. Y esto acarrea muchas consecuencias negativas, tanto en salud mental y física de quien lo padece, como en las relaciones que éste tiene. Otro ejemplo serían las compras, que se le llama así a la deficiencia de controlar el impulso de comprar cosas usualmente innecesarias, y ya que esto genera placer y alivia el estrés de la persona o la tensión de esta persona, y posteriormente en muchas ocasiones surgen sentimientos de culpabilidad, arrepentimiento y autorreproche causados porque no se pudo controlar debidamente esta impulsividad. También tenemos la tecnología, que hoy en día es muy conocida, y este se da a la interacción problemática entre una persona y las diferentes pantallas, incluyendo teléfonos, computadoras, tablets, televisiones, etc. Esto provoca un empobrecimiento psicológico como consecuencia de la pérdida o deterioro de actividades offline y las relaciones sociofamiliares de la persona que lo padece. Las adicciones a sustancias es el consumo frecuente de narcóticos, mejor conocidos como drogas, que provoca cambios que afectan en la conducta, estado de ánimo y o percepción del paciente. Afectan principalmente el funcionamiento cerebral y, dependiendo de sus efectos, tiene diferentes clasificaciones. La primera serían eufóricas, que incluye opioides o narcóticos, es decir, analgésicos fuertes. Estos liberan endorfinas. Las endorfinas son neurotransmisores del cerebro que provocan bienestar. Cuando estas endorfinas son liberadas, amortiguan la percepción del dolor y aumentan los sentimientos de placer, creando una sensación temporal pero poderosa del bienestar. También provoca euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad y agresividad. Otro ejemplo son las fantásticas, que incluye alucinógenos. Son una variedad de sustancias que ocasionan percepciones alucinatorias o un desprendimiento de la realidad. Influyen en los pensamientos, la percepción de la realidad y las emociones de quienes las consumen. Ejemplos de ellos son la mescalina, la marihuana, LSD y éxtasis. Buenos días, yo voy a continuar con el tema de las adicciones a las sustancias. Una de las clasificaciones de las sustancias adictivas son las sustancias embriagantes, de las cuales podríamos considerar como el alcohol, el cloroformo y la benzina. Normalmente estas sustancias causan
reducen la habilidad cognitiva del cerebro, por lo cual se usan bastante como sustancias recreativas. Después tenemos a las drogas hipnóticas. Normalmente las drogas hipnóticas se usan como somníferos para ayudar a la gente a dormir. Pero cuando alguien no sabe dosificar bien esta o deja de consumirla, tiene el efecto opuesto, causando causando insomnio en las personas con adicción. Y después tenemos las drogas excitantes. Las drogas excitantes normalmente son como la cafeína o el tabaco, que las usamos también de manera recreativa para darnos energía, generan un sentimiento de euforia. Sin embargo, estas también causan bastante dependencia debido a que cuando se acaban los efectos de estas mismas, normalmente perdemos la sensación que nos habían dado originalmente, y como intentamos buscar tener la misma sensación, paramos buscándolas una y otra vez. Normalmente esto, al menos a mí, me pasa bastante con el café, de que si no tomo café un día me empieza a doler la cabeza. Es uno de los síntomas muy comunes en este caso de las adicciones. Y aquí también voy a hablar sobre las diversas consecuencias que tienen las adicciones. Una de las consecuencias más importantes son las emocionales y las mentales, ya que estar adicto a una sustancia o una droga normalmente causa bastante deterioro emocional y mental. Muchas personas que son adictas necesitan de la droga, y cuando están en abstinencia les cuesta bastante funcionar con normalidad. También causa deterioro físico. Normalmente muchas drogas sí pueden causar deterioros en la apariencia, hacen que no durmamos bien, causan daños a la memoria. Hay mucha gente que olvida cómo se siente sentirse normal. Ya no pueden vivir sin los efectos de las drogas. Y una de las cosas que no causan directamente las drogas, pero es más bien una consecuencia de que vivimos en una sociedad, es el aislamiento social y espiritual que causa ser adicto a las drogas. Ya que en muchas sociedades y en muchas religiones se ve como algo malo las adicciones. Normalmente se segregan a los individuos que son adictos a las drogas, y sí, se les trata de manera injusta, y normalmente los tratan como que si no fueran personas. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. No sé si hubiera algún comentario o duda al respecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me parece que en el tiempo que tienen, pues, lograron abarcarlo. Lo importante sobre el tema de las adicciones. Con el tema de adicciones, la verdad es que no estamos libres, ¿verdad? Porque ya sea por una situación o por otra, el ser humano se ve envuelto, en cierto modo, a tomar cierto tipo de conductas, ¿verdad? Pero en este caso, ustedes, pues que se enfocaron en las adicciones y vieron ahí estos distintos tipos de adicciones que existen, hay algo bien importante que ustedes dijeron. Ahí sí que todo lo relativo a la conducta, pues viene desde el cerebro, ¿verdad? El cerebro es el que nos da la orden. Entonces, estas sustancias, digamos, que inhiben o que provocan algún cambio, pues nos dañan, ¿verdad? Recordemos que a veces, pues, inhiben algunas también neuronas, que son las que se encargan de todo lo relacionado a la conducta. Y por eso es que ya cuando alguien está bajo efectos de licor o de alguna droga, pues ya actúa de manera distinta. Entonces, imagínense no poder uno moderar eso, ¿verdad? Tal vez hay situaciones o condiciones de las que siempre se han uno estado cuidando, que tiene una manera de pensar, pero ya bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, pues ya eso pues no nos deja actuar
de una manera adecuada. Entonces, sí, yo los felicito, lo abordaron de muy buena forma. Y fíjense que, no sé si alguien tenga preguntas, alguien de sus compañeros. Sí, ingeniero. Bien, Sí, solamente un comentario. Es una observación puramente personal. El problema del alcohol es que es de venta libre. Es más o menos socialmente aceptado. Y es un evasivo tremendamente eficaz cuando uno tiene problemas. Y entonces el riesgo de caer en el alcoholismo es relativamente alto. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Sí, la verdad es que, miren, siempre en la juventud, pues, tiene como ese ímpetu, ¿verdad? De querer conocer, de querer saber, como curiosidad a veces, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, todo con precaución. Fíjense que hace unos años se hizo un estudio en la facultad con estudiantes, imagínense, hace como tal vez unos 10 años, y era sobre alcoholismo, pero la sorpresa fue que era mucho también consumo de marihuana, ¿verdad? Porque piensan que tal vez, que no es dañina, existe como esa idea, ¿verdad? Pero eso abre puertas, igual que el alcohol, a muchas otras sustancias. Y realmente, pues, el daño es, no se les puede decir irreversible, pero ya después, cuando ya es una adicción muy avanzada, pues sí ya requiere de apoyo médico, psicológico, hospitalización, etcétera, para poder salir de eso. Entonces, sí se tiene que actuar con mucha precaución. Fíjense que no es porque yo les diga que la experiencia lo da todo, no. Pero digamos, ustedes conforme vayan creciendo se van a ir dando cuenta de que muchas personas que optan por este camino, pues ya les cuesta mucho después salir de eso, ¿verdad? Ya su vida es muy diferente. Entonces, lo mejor es evitar desde el principio, ¿verdad? Sí, José, León. Sí, era un comentario sobre lo que sobre lo que dijo el ingeniero. Cabal, algo así quería abarcar, pero no creo que me hubiera dado tiempo. Era sobre que el alcohol, como se considera una sustancia recreativa y todo eso, ya se ha normalizado bastante en nuestra sociedad. Pero antes no era así. Antes también se miraba muy mal a la gente, también a los alcohólicos, pero muchas de las compañías que hacían al alcohol, igual que el tabaco, hicieron un montón de publicidad, incluso le dieron bastante dinero a los investigadores para hacer investigaciones falsas diciendo que el alcohol y el tabaco ayudaban más de lo que eran dañinos. Todo como que para hacer casi que es una conspiración, y sí es una pura conspiración, pero de verdad pasó, de que pusieron un montón de dinero para normalizar esa industria, que hasta ahorita es probablemente una de las industrias que cobran más vidas humanas. Y lo hacen todo como que por el dinero, o sea. Exacto, sí, muy buen punto, José, muchísimas gracias. Recordemos que también en nuestra historia, ¿verdad? Nos lo hicieron ver como parte de la cultura, porque en las mismas fincas donde les pagaban a todos los trabajadores en esa época, después lo que hacían era los mismos dueños venderles el licor, porque el dinero se quedaba ahí mismo, ¿verdad? Y eso ha surgido, eso sigue, ¿verdad? Sigue siempre verlo como de manera normal, igual el tabaco. Hasta ahora, pues estas generaciones ya ven el daño que ocasiona, ¿verdad? Porque antes era como una moda también el tabaco. Pienso que ahora pues sí son más conscientes en ese sentido. Al menos tienen la información, ¿verdad? Lo saben, pueden investigar, pueden leer, ya no pueden decir, yo no sabía que me podía pasar esto. Sí, Rocío, ¿tú querías decir algo? Sí, yo tengo una pregunta para el grupo. Ustedes mencionaban la adicción a las redes sociales. Entonces, como grupo, ¿ustedes consideran que este tipo de adicción produce el efecto de aislamiento social y espiritual? No, ¿y por qué consideran su respuesta? La adicción a las redes sociales sí causa un aislamiento social y espiritual. Social en el sentido en el que ya no se convive personal con o sea,
cara a cara con las personas, ya no se sale, ya no se quiere salir del ambiente más que todo virtual. Mayormente estas adicciones son a videojuegos o a algún juego de rol, pues son las áreas en donde más como las personas pueden distraerse. Y espiritual, pues toda adicción va a tener cierto alejamiento espiritual porque uno se aleja de, pues, de muchas actividades, ya sea recreativas o de forma como de salir de tu casa, por así decirlo. Entonces, sí, cuando hay una adicción a las redes sociales, sí se da, mejor dicho, el aislamiento social y el espiritual. Ok, No sé muchas si está gracias. bien. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Felicitaciones también. La verdad es que también es un tema que no podemos dejar pasar, ¿verdad? Por favor, yo les pido, si ustedes tienen dudas, ustedes también investiguen, ¿verdad? O podemos igual ampliarlo. Este sí es un tema clave, ¿verdad? Clave en todo sentido para la época en que ustedes están viviendo ahorita. Por favor, siempre es bueno ponerle mucha atención y estar ustedes preparados, porque miren, tarde o temprano más de alguien con mala intención se les puede acercar. Entonces, ustedes preparados, ahí sí con la autoestima altísima, aunque les digan, mira, entonces tú sos gallina, sos esto, sos cobarde, pues sí, que piensen lo que quieran. Cada quien sabe qué es, quién es, qué es lo que tiene dentro y lo que vale, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y en licenciada. Sí. José, creo que tiene una duda. Sí, dime. José. Bien, en este caso tenía tenía una pregunta para el grupo en general, pero más que todo para Godínez, no sé si está en este grupo. Quería ver si él o alguien cercano a él ha tenido algún tipo de adicción y cuál ha sido el tratamiento o cuáles creen que serían los posibles tratamientos para este tipo de adicciones, tanto a las redes sociales como a alguna sustancia, etcétera. Sí, creo que sí tienen asignado a alguien, ¿verdad? Del grupo para contestar. ¿Contesto yo? Gracias. Pues la verdad no he tenido a alguien cercano el que haya tenido un tipo de adicción fuerte, pero se trata de mantener, de comprender y de llevar un tipo de rehabilitación, puede ser. Solamente, o sea, la verdad no he tenido experiencias de eso, no te podría decir, pero por lo que he investigado, eso es lo que han dicho. Muchísimas gracias. Gracias, Eliseo. Muchísimas gracias por su aporte. Y sí, realmente, miren, alguien que puede estar, digamos, predispuesto, pues sí prestarle el apoyo necesario, ¿verdad? Para prestarle atención. Hay muchos lugares también en donde se puede, pues, solicitar este tipo de apoyo y estar siempre pendientes también de nuestra salud, ¿verdad? Física y mental. Les agradezco mucho entonces al grupo. Fíjense que sí les vamos a pedir que nos manden sus presentaciones, ¿verdad? Sí están muy interesantes, están pues muy bien elaboradas, ¿verdad? Y si en algún momento podríamos ampliar, tal vez no ahorita, sino en el segundo semestre, que todavía tenemos el curso de Derechos Humanos, entonces podríamos también hacer como recordatorios. Entonces sí les vamos a pedir que por favor nos manden su presentación. Aquí nos está escribiendo Rocío que junto al trabajo escrito. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el otro grupo, con el tercer bloque de grupos. Perdón que les interrumpa. Bueno, ahorita sí vamos a pasar a tema totalmente distinto, ¿verdad? Este tema pues sí ya es propio del curso de uso de biblioteca y redacción técnica. Entonces vamos a
a cambiar ahorita de modalidad de temas, ¿verdad? Los todos anteriores, pues muy interesantes, y este también, ¿verdad? Este tema, pues nosotros les vamos a indicar cuáles irán a estar entrando al examen final. Entonces, los dejo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si me escucho bien. Sí, se escucha bien, Stephanie. Buenos días. Nosotros en nuestra presentación vamos a hablar sobre el artículo científico. Nuestro grupo está conformado por los subgrupos 9, 10 y 11. Buenos días. El artículo científico informa los resultados de una investigación y ha de seguir una estructura normalizada del manuscrito científico, de acuerdo a un estándar de escritura científica. Es preciso seguir todos sus aspectos, tanto como lo es el contenido, la estructura y las referencias del manuscrito. Bueno, ahorita les voy a presentar las secciones principales, que serían el título, que debe ser corto, claro y directo. Y los títulos pueden ser informativos o indicativos. El resumen. Dice que un buen resumen debe permitir al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. No debe aportar información o conclusiones que no estén presentes en el texto. Tanto así que no debe de citarse referencias bibliográficas en el resumen, pues. Y debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo de este. Y luego está la introducción, que se explica que por qué se ha hecho este trabajo, el interés que tiene en el contexto científico y trabajos previos sobre el tema y aspectos que no dejan del todo claro, que constituyen el objeto de nuestra investigación, y el último párrafo de la introducción. Buenos días. Artículos científicos son los siguientes. En primer punto es el diseño. Se describe el diseño del experimento, ya sea aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, prospectivo y entre otros. Pero también el diseño se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera lógicamente, razonablemente lógica para el problema. El segundo punto es la población. Se describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su selección. Bueno, en sí, la población está conformada por unidades de análisis. Pase a ello, en ningún momento en el artículo se describe la población. Bueno, ¿y por qué? La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar. En el entorno indica dónde se ha hecho el estudio. Bueno, el entorno se puede realizar en cualquier lugar, prácticamente, ya sea laboral, puede ser en nuestro caso, puede ser en una clínica veterinaria o en un hospital veterinario, y entre otros. En las intervenciones se describe la técnica del desarrollo. También es una medida que nos ayuda a establecer pues, tratamiento, si tiene mayor beneficio o probabilidad de ejercer al daño, y puede ser individual, grupal o comunitario, y son cimientos fundamentales para nuestra propia disciplina. Ahora, el análisis estadístico señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado datos. También es la recopilación e interpretación de los datos para descubrir patrones, tendencias, y es un componente de analítica. Y ahora, otra cosa que necesita el artículo científico es la discusión. Los lectores podrán discutir el tema del que se habló y podrán evaluar y sacar sus propias conclusiones. Bueno, también es una muestra al aporte real al conocimiento en el campo del saber, en el cual se estudia el tema y se indaga o trata de dar solución a una situación específica.
y la discusión debe ser, debe mantener el rigor científico, metodológico y ético. También contamos con los resultados. En artículos formales, esto hace parte uso de diseños experimentales para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Pueden mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño o comparaciones con otros. Los resultados deben de cumplir dos funciones. El primero es expresar los resultados de los experimentos descritos en el material y métodos. El segundo, presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. También como último tenemos la bibliografía. La bibliografía consiste en una lista numerada de artículos científicos y libros referenciados en el artículo. No deben nunca colocarse entradas que no hayan sido citadas anteriormente o expresadas, además de que se tiene que citar según la normativa exigida por la revista elegida o la editorial científica. Por ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente que deben ser tomadas en cuenta por el investigador de dicho artículo. Muchas gracias. Fíjense que así de manera resumida, pues ustedes ya nos dieron esa explicación sobre el artículo. Y ustedes ya conforme vayamos terminando el curso, pues se van a dar cuenta también de que muchas veces el formato es el mismo para muchos trabajos, ¿verdad? Casi siempre pues lleva su introducción, sus conclusiones, el análisis, lo que requiere, pero la diferencia de este artículo científico, pues es de que tiene que ser también algo comprobado, ¿verdad? Que esté de una manera clara, concisa, ¿verdad? Y que también la información sea fidedigna, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta para el grupo de sus compañeros. Bueno, vamos a dejar ahí hoy. Muchísimas gracias. Este tema, como siempre, lo vamos a estar repasando en clase. Entonces, igual vamos a volver a poner su presentación, ¿verdad? Porque sí está bastante explicado y completo. Ya solo le vamos a ampliar nosotros con otro poquito más. Como ustedes mencionaban al inicio, jóvenes, ¿estos qué grupos son? Son 9, 10... 11 y 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. El 12 ya no está en este grupo, entonces, con ustedes. 11 y 12. Bueno, lo vamos a ver también en su trabajo. Ustedes van a entregar por escrito. Entonces, miren, les agradezco mucho. Pienso que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar ya con el otro grupo para no quitarles más del tiempo que habíamos estipulado. Vale, muchísimas. Solo tengo una duda, perdón. ¿El grupo 12 no trabajaba con ustedes? Tuvimos varios inconvenientes, pero en el análisis está explicado quiénes trabajaron y quiénes no. Ok, muchas gracias. Vaya, gracias, jóvenes. Entonces vamos a continuar con el otro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo veo que ya están ustedes preparados, entonces los vamos a dejar ya aquí con el micrófono. Gracias, buenos días, licenciada, y a todos los compañeros. Nosotros somos Lourdes de León, Doris Funes, Fátima Gudiel, Óscar Durón y Regina Barco, representantes de los grupos 13, 14, 15 y 16. El tema que nosotros vamos a exponer es que es un artículo de revista. Para empezar, tenemos que saber que esta es la posición personal de un autor o grupo de autores sobre un determinado problema, sucesos de interés histórico, científico o algún asunto actual.
A través de este artículo se pretende, primero, contribuir a la opinión de las personas, ya que esto ayuda a mantener actualizado al público sobre cierto tema de interés y por ello los artículos de revista son muy utilizados en la universidad, ciencia, etc. También proveer datos e información especializada sobre un tema en concreto. Este punto va muy relacionado con el anterior, que como te digo, esta información se va actualizando constantemente para mantener al día a las personas acerca de todo lo nuevo que se va descubriendo acerca del tema. Tercero, divulgar los resultados. Esto el autor lo hace introduciendo su trabajo a un público en específico, según su interés, por lo que se debe mantener un lenguaje profesional y, por último, busca analizar los hechos que se están presentando, interpretarlos y dar una opinión de los mismos, de manera que se pueda dar una opinión y dar argumentos a favor o en contra. Las características de un artículo de revista son 5. La primera es que un artículo debe aparecer de forma sintética, es decir, de manera resumida o concreta para no dar muchos rodeos, y ceñido o apegado al mínimo y máximo de palabras que se emplea en cada revista, que son más o menos entre 150 a 300 palabras. La segunda es que se deben incluir entre 4 o 5 palabras que sinteticen el contenido del estudio y es necesario evitar palabras vacías como preposiciones o artículos. La número 3 es que el lenguaje del artículo debe ser ágil, claro, conciso y de frases cortas para la fácil comprensión del lector. La número 4 es que para que un hecho sea noticia, debe cumplir con 4 condiciones que son ser verdadero, actual, novedoso e interesante. Y la última, pero no menos importante, es de que un artículo de revista debe responder a las 6 preguntas principales, que es ¿qué sucedió? ¿A quién le sucedió o a quiénes? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Algunos puntos para tener en cuenta es el primero, escoge un tema. Antes de empezar, piensa que quieres hablar al lector o al público escogido. Sea cual sea tu categoría profesional, siempre vas a poder encontrar temas interesantes para poder escribir tu artículo. 2, investiga sobre el tema electo y la información que quieras utilizar. Siempre hay que tener cuidado con poner información no actualizada porque puedes recibir algún comentario en contra. Actualiza siempre tu información. Ten en cuenta de que si no es información sacada de artículos científicos puede no ser cierto. 3, lista de ideas. Hazte preguntas que quieras que queden contestadas en tu artículo. Las respuestas te servirán para poder escribir tu artículo. Haz un esquema antes de empezar a escribirlo y describir los apartados sobre lo que vas a escribir. 4, piensa en un título que sea atractivo para que después cause la necesidad de leer el contenido del artículo. Un título llamativo y atractivo atraerá el interés del público. Debes captar la atención de los lectores y sobre todo no crear títulos excesivamente largos que sean difíciles de entender. 5, escribir una introducción debe ser lo suficientemente atractiva para atrapar al lector y promover que continúe con la lectura. La introducción debe responder a la pregunta de por qué se ha escrito este artículo. 6, párrafos o desarrollo del tema. Cada párrafo se debe centrar en la idea principal de tu artículo. Podría ser un artículo de difusión para que otros comprendan lo cual se ha aprendido. Podría ser una crónica descriptiva de una averiguación, de un procedimiento, de una competencia profesional o una perspectiva histórica de un asunto específico. 7, escoge las imágenes que describan el contenido de lo que quieres publicar. Siempre tratar de incluir contenido visual en tu artículo. Esto hará que
tu artículo gane seguidores en las redes, ya que los elementos visuales priman más que la información escrita. 8, escoge de 3 a 5 palabras clave para tu artículo. Las palabras clave sirven para que se puedan encontrar a través de los buscadores de Google, y a través de esa o esas palabras los lectores irán hacia tu artículo y deberá ser lo que esperan cuando lleguen ahí. El 9º punto a tomar en cuenta es poder añadir algún ejemplo de caso clínico o noticia que ayude a comprender la información que se están dando. Son informaciones extra que ayudan a comprender el artículo y por lo que los lectores estarán agradecidos. Es decir, una manera mediante la cual nosotros podemos expandir la información presentada de una manera sintetizada y que sea agradable al lector. Pueden ser links a otros artículos, pueden ser referencia y que den más riqueza a este. El 10º punto es hablar directamente al lector. Todo esto tiene que ver en base a psicología. Hablar directamente al lector permite que uno, como el redactor del artículo de revista, conecte más con este, lo que nos permite que el lector se sienta más identificado y esté más concentrado en lo que está leyendo. Pensar siempre en que escribimos o le hablamos directamente a una persona que esté escuchando y estar atenta a lo que nosotros estamos explicando. El punto número 11 es terminar con una conclusión sobre la información que se están dando, que puede incluir consejos profesionales. Esto regresa al punto anterior, en el cual en nuestro artículo de revista debemos intentar conectar con el lector, proporcionando una conclusión no simplemente teórica, no solo un resumen, sino que pueda ser una conclusión la cual el lector pueda aplicar a su vida. El punto número 12 es hacer un toque de atención o llamada de atención si es preciso para crear conciencia de tu consejo. ¿Esto a qué se refiere? Si lo que estamos contando es suficientemente importante para la salud como para que te deben escuchar, debes dar un toque de atención para concienciar la importancia de tu consejo. Es decir, en temas demasiado largos o complejos en los cuales es necesaria la constante atención del lector, es bueno hacer llamados de atención para que el lector mantenga su concentración en lo que se está leyendo, pese a que sea largo. Esto puede incluirse de manera como cambiar el formato de la letra, pasarla a cursiva, pasarla a negrita, o incluir el contenido en un recuadro de color. El punto número 13 es repasar el texto varias veces. Esto se refiere a que un texto, aunque esté acabado, ese proyecto puede contener errores o puede mejorarse. Es decir, podemos editar plagios, podemos copiar información de otro autor, hacer reseñas de origen de palabras. Esto a la larga nos va a ayudar como redactores a mejorar nuestro trabajo. El punto 14 es tener cuidado con el idioma, corregir el texto, vigilar los cambios de idioma, sobre todo si no es bilingüe, aprovechar para repasar la ortografía, la gramática y ver cómo el artículo mejora. Esto permite conectar con lectores que son bilingües y que muchas veces esas personas, y no uno como redactor, nota errores gramaticales en la redacción del texto. Y por último, y creo que es uno de los más importantes, es hacer difusión. Utilizar las redes sociales para promocionar nuestro artículo de revista y así permitir llegar a más lectores y promover más la información que estamos brindando. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta ha sido nuestra exposición. Si alguien tiene algún comentario para enriquecer el tema, pues estamos abiertos a escucharlos, o si tienen alguna duda de lo que hemos expuesto. José García, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Bien, esta pregunta va dirigida directamente a Oscar Durán, ya que el otro día me estuvo diciendo que el tema se lo había aprendido muy bien. Y la pregunta básicamente es, ¿qué clase de artículos ha utilizado para los trabajos que hemos tenido que realizar? Y no sé si me podría dar algún ejemplo de qué artículos específicamente ha utilizado, fuentes y todo eso. Pues artículos puntuales como tal no puedo mencionarte en este momento, y sobre todo es interesante utilizar los artículos de la revista Science. Es una revista de carácter científico que está en inglés y se pueden encontrar muy buenos artículos si los traducís, y están generalmente cualquier tema de carácter científico, tanto física, biología, química. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. ¿Tiene alguien alguna duda también? Fíjense que yo quisiera que me ayudaran ahorita los que estuvieron también en el grupo anterior, ¿verdad? Porque como los dos vieron pues temas sobre artículos,
que me pudiera decir del grupo anterior uno y uno de ahorita, ¿cuál sería la diferencia? ¿Verdad? Nada más la diferencia entre un artículo científico y uno de revista, ¿verdad? Aunque el artículo de revista, pues como ustedes se enfocaron ahorita también, puede ser científico, ¿verdad? Que ese es el que nos interesa más. Pero entonces sí, me gustaría que uno del grupo anterior y uno de este nos dijera pues de alguna forma cuál podría ser una diferencia, ¿verdad? Una de las diferencias es que los artículos científicos son originales. En cambio, los otros tipos de artículos, son escritos por periodistas. Exacto, sí, muchísimas gracias. Sí, que los artículos pues científicos tienen que estar redactados por las investigaciones, ¿verdad? De un científico y en el otro caso pues sí puede ser periodista o de cualquier rama, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo también a los de este grupo. Oscar Duró, ¿sí? Otra diferencia clave es que un artículo de revista, como lo dice el nombre, va a una revista y su objetivo es presentar la información de una manera resumida y que sea atractiva para el lector. En cambio, un artículo científico aplica todos los pasos del método científico, en el cual es un artículo que puede extenderse de una gran manera para explicar de manera detallada la información que está en el artículo. Sí, y solo para complementar, pues yo creo que nuestro tema está más dirigido a opiniones de diferentes personas, como un grupo, ¿verdad? Entonces, es un tema de interés y en el científico, pues obviamente se trata de algo ya investigado y que lleva a una comprobación. Exacto, sí, muchísimas gracias, María Regina, habló ahorita, ¿verdad? Les agradezco mucho, estuvo muy bonita su presentación, nos felicitamos. No sé si hay alguien del otro grupo que quisiera aportar en estas diferencias. Ustedes, jóvenes, son del grupo, sería del 13, ¿verdad? ¿Qué grupo son ustedes? Somos del 13 al 16, si no estoy mal. Sí, vaya, muchísimas gracias entonces. Le voy a dejar solo un espacio, si hay alguien aquí, para que nos haga favor alguien del otro grupo, solo de respondernos para ampliarnos esta pregunta de las diferencias. Para comentarle, siento que el científico como que de alguna manera es más estructurado y se lleva un mejor orden que un artículo como que de conocimiento normal, por así decirlo. Y mientras que el artículo científico lleva más trabajo de investigación, ya ¿cómo decirlo? Como que más realidad en sí, por así decirlo, más comprobaciones de resultados, y esa es la diferencia, siento yo. Exacto, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Entonces, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque pasaron ya pues los cuatro bloques de grupos. Yo les agradezco y los felicito también, ¿verdad? Todos pues estuvieron muy bien en su presentación, en sus presentaciones tanto personal como las presentaciones que ustedes nos han enseñado. En el caso de los artículos, como les decía, que sí es parte de los temas que tenemos programados para el curso de uso de biblioteca y redacción técnica, entonces vamos a estar trabajando juntos. Ya vimos quiénes son los que investigaron, ya están ustedes ahí casi que bien enterados, casi que muy expertos en el tema. Entonces vamos a estar también participando con ustedes ya durante la clase. Y entonces igual, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda todavía antes de finalizar. ¿Ninguno? Vaya, muchísimas gracias siempre por su tiempo, ¿verdad? Para no quitarles más. Y nos vemos el día de mañana igual a las 8, ¿verdad? Tienen que estar la mayoría, mejor si están todos para poder escuchar a los demás grupos. Entonces, que tengan todos muy feliz día.
Y vamos a continuar aquí hasta que ustedes ya vayan saliendo de la página y que descansen también. Feliz día. Gracias, igualmente. Gracias. Feliz día. Adiós, buen día. Buen día. Feliz día. Feliz día. A todos, muchas gracias.